Bienvenida a nuestra invitada de esta hora, la doctora Ana Belén Cordero, asambleísta nacional, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de nuestro Parlamento. Asambleísta, ante todo, ¿qué tal receta nuestra señal? Es Alberto Quintana, buen día. Buenos días, Alberto, un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación, se les escucha muy bien, fuerte y claro. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que está en Quito. A esta hora me imagino que está en Quito. Estoy en Quito en una mañana bien fría. Vea eso, cómo tenemos climas contrapuestos. Acá estamos entrando ya a una temporada bastante calurosa, de lluvias. Sí, a mí me encanta. Yo viví 20 años en Guayaquil y me encanta esa temporada de diciembre a abril. Vea, qué bueno, qué bueno. Oiga, asambleísta, son tantas temáticas, ¿no?, que vamos a optimizar el tiempo en esta entrevista. Justamente hoy se acogen ya, y esto de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa, pues se acogen ya a la vacancia, ¿no? Van de aquí hasta el término del año a este periodo de vacancia, pero siempre anotamos nosotros, porque así debe ser la tarea periodística, que más allá de aquello, a nivel de las comisiones especializadas, que son 15 en total en la Asamblea, se mantiene el trabajo. Es así, ¿no? Efectivamente, mire, nosotros iniciamos vacancia judicial, es que también en el tema judicial ocurre eventualmente. Vacancia legislativa desde el día de mañana hasta el día 2 de enero y el 3 de enero, lunes, se reanudan las actividades. Sin embargo, hay algunas comisiones que van a continuar el trabajo aun cuando se han suspendido los plazos. Por ejemplo, la Comisión de Fiscalización va a trabajar una semana más. Suspenderá el día 24 y 25, por supuesto, por festividades, pero continuará el trabajo una semana más y se tomará una semana de descanso. Entiendo yo y espero yo que la Comisión de Justicia, que está tratando la ley de interrupción del embarazo voluntario, también hará lo propio, porque está dentro de los plazos para tener que aprobar su informe para segundo debate, que se conocerá en enero en el Pleno de la Asamblea. Desconozco sobre las demás comisiones, sin embargo, la Asamblea va a permanecer semiabierta para igual, de todas formas, atención a los ciudadanos, ¿no? Sí, este tema de la ley de interrupción del embarazo es un tema bien polémico. Ya más adelante Henry Avelino le tiene unas preguntitas respecto a eso. Pero justamente solamente recordarle a nuestra audiencia, ¿no? Ana Belén es asambleísta nacional, como lo decía hace un momento, y ella llega a ocupar la curul porque era alterna de el fallecido ex ministro de Gobierno César Monge Ortega, ¿no? En esos momentos tuvo que, antes del fallecimiento, por supuesto, porque se dio esta posibilidad de que César fue llamado al gobierno, ¿no? Sea nombrado pues para integrar el gabinete en la cartera de gobierno, y en ese momento ya, que si no me equivoco fue el mismo, creo que fue el mismo 15 que usted ya se titularizó, ¿no? Al día siguiente, porque el periodo, este nuevo periodo legislativo se inició el viernes 14 de mayo, si mal no recuerdo. No se logró elegir a las principales de la Asamblea y se trasladó para el día siguiente, el sábado 15. Es así, ¿no? Desde ahí ya usted está titularizado. Yo me principalicé la siguiente semana, el día viernes 21 de mayo, después de que se eligieron las autoridades y estuvo presidiendo el hoy fallecido César Monge. Luego de eso él ya renunció para ser ministro de gobierno y yo me principalicé definitivamente. Correcto, correcto. Ahora usted está integrando, como decía, y es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Le ha tocado dura tarea ahí, porque hemos visto cómo incluso en fines de semana, en la noche, han estado utilizando las herramientas tecnológicas, incluso sesionando, ¿no? Y precisamente el día de ayer era, ¿no?, que ya ustedes lograban sacar adelante este tema, el llamado caso Alet Saad, que en verdad ha llamado la atención todos estos mecanismos que se han venido utilizando, incluso tener que enterarnos ahora de que se ha utilizado hasta la reserva del Banco Central para financiar estas operaciones, que en los Estados Unidos incluso están siendo investigadas también como prácticas de lavado de activos. ¿Cómo podemos resumir, Ana Belén, precisamente este, que es uno de los casos más emblemáticos, no el único por supuesto, que ha llevado adelante la comisión? Efectivamente, usted ha hecho un buen resumen. Ayer finalmente logramos, y digo finalmente logramos porque hubo muchos incidentes en la comisión para aprobar este informe de parte sobre todo del correísmo.
porque por supuesto implicaba a su líder máximo, el expresidente Rafael Correa. Este fue un sistema que, si usted recuerda, en la época, aproximadamente en el 2011, 2012, el Congreso, la Asamblea Nacional en ese entonces aprobó el Tratado para la Constitución del Sistema Sucre. Ellos lo llamaban como una moneda virtual o como una cuenta de compensación, etcétera, ¿no? Para justamente facilitar transacciones entre los distintos países del ALBA. Pero debería sorprenderle a usted y a toda la ciudadanía que nos escucha que las operaciones en el sistema Sucre únicamente se dieron entre Ecuador y Venezuela. ¿Y por qué Ecuador? Porque somos el único país de Sudamérica dolarizado, con una moneda fuerte. Entonces, ¿qué necesitaban los venezolanos? Sacar los dólares. Acuérdense que en Venezuela había y todavía existe algo, restricción cambiaria. Entonces, sacar los dólares simulando operaciones de comercio exterior. Imagínense que en ese entonces Hugo Chávez decía que iba a construir planes de vivienda social valorados en $200,000 cada casa. Calcule usted, con una pantalla de 52 pulgadas de televisión, plasma, etcétera. Todo esto supuestamente nosotros íbamos a exportar las casas prefabricadas. Imagínese usted que no llegó ni una sola casa. Lo que sí se hizo es que desde Ecuador se simularon operaciones de comercio exterior para aparentemente llegar a Venezuela. Lo que pasó y lo que funcionó en este sistema Sucre es que salieron aproximadamente 2.500 millones de dólares, salieron del Ecuador y aparentemente nunca volvieron. Lo que querían justificar de alguna manera es una operación geopolítica para quitarle el monopolio, que ellos llamaban así, del dólar al Ecuador. Ya, y la afectación para el país, para el Estado, para el erario nacional, ¿cómo se cuantifica? ¿Cómo podemos precisamente evidenciársela a los ecuatorianos? Le comento, mire, justamente el empresario A, no voy a poner nombres, empresario A en Ecuador decidía exportar planchas de construcción al empresario B en Venezuela, ¿verdad? Se hacía aparentemente la operación de comercio exterior, nunca llegaba. Sin embargo, el empresario B en Venezuela le daba su moneda local al Banco Central venezolano en forma de pago. El Banco Central venezolano le daba al Ecuador sucres y le decía: préstame durante 6 mesecitos o ponme al cambio, como quien dice, hasta yo poder asumir. Ese dinero de poner al cambio lo tomaban de la Reserva Internacional del Banco Central, reserva que hoy en Ecuador, con el gobierno del presidente Lazo, está superavitaria y nos ha permitido bajar un poco las tasas de interés de los bancos. Ellos, en cambio, dispusieron de ese dinero de los ecuatorianos, porque no nos olvidemos que la Reserva Internacional es dinero de los depositantes, para ponerle al cambio a Venezuela. ¿Y qué hicieron con eso entonces? Facilitar esta estructura para que venezolanos saquen dinero de manera ilegal y ficticia desde Venezuela. Y entre esto, ¿qué tenía que ver Alex Saab? Pues Alex Saab es el accionista principal, junto con Álvaro Pulido, de la empresa Foglocoms en Venezuela, en Ecuador, en España y en muchos otros países. Y Álvaro Pulido debería sorprendernos porque antes se llamaba Germán Rubio. Él mismo adoptó el nombre de un muerto en la Florida para cambiar de nombre porque Germán Rubio era perseguido por narcotráfico. De hecho, debería sorprendernos también que dinero de esta estructura se envió para financiar la campaña del binomio Correa-Glass en el año 2013 a través de Micaela Lejerer Alarcón. Vea usted, toda una trama, todo un entramado. Oiga, usted decía algo, ¿no? Que se lo pudo aprobar el informe de la comisión, ¿no? La pregunta que cae por su propio peso es: ¿y por qué? A ver, yo entendería la posición de los integrantes de la bancada de UNES dentro de la comisión que se opongan. ¿Por qué otros asambleístas estaban titubeando y otros incluso votaron en contra de la aprobación de este? Y vale hacer el señalamiento, que el país conozca exactamente cuáles son las razones de fondo. Bueno, mire, yo creo que eso podríamos preguntarle directamente a esos asambleístas, pero yo le comento lo que yo supongo. Por ejemplo, la asambleísta Soledad Diab, entiendo yo que no estaba contenta o conforme, porque primero hay que mencionar que este era un caso que estábamos llevando adelante el asambleísta Villavicencio y yo en la comisión, y que iba a ser aprobado por la comisión. Sin embargo, ella quería tener acceso a toda la documentación antes de ser aprobada, cuando normalmente la práctica
práctica es que se les entrega un par de horas, un par de días antes para que lo revisen. También ella tenía muchas observaciones respecto a la participación del Banco Amazonas y del dueño Simón Parra Gil en el informe. De hecho, se hicieron o se acogieron varias de las observaciones que ella planteó, sin embargo, así todo no estuvo contenta y votó en contra. Eso es lo que yo le podría explicar. Ya más detalles sobre ese tema quizás le podrían preguntar directamente al asambleísta Diab. Vea usted cómo son las cosas. Bueno, y luego de la aprobación conocimos que la decisión de la comisión es precisamente compartir con las fiscalías de 5 países, está incluido el nuestro también por supuesto, y ayer ya lo hicieron, lo entregaron al Ministerio Público, llámese la Fiscalía General del Estado, la información. ¿Cuál es la finalidad precisamente de poder llevar ese informe de la Comisión de Fiscalización de nuestro Parlamento, tanto acá la Fiscalía Ecuatoriana como lo que tiene que ver con la Fiscalía? A ver, entiendo que es Estados Unidos, Colombia, Panamá, ¿qué otro país, perdón? Venezuela. Venezuela también, pues, ¿no? Venezuela, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el propósito de poder entregar esta información? Mire, en la Comisión de Fiscalización durante las comparecencias de este caso también estuvo la señora Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien nos adelantó que ya existía abierto un expediente por otro tipo de delitos relacionados al lavado de activos. No nos dio obviamente detalles porque se trata de una investigación previa, pero para nosotros es importante porque han habido hechos nuevos, hechos adicionales, que se reabran las investigaciones que el fiscal Galo Chiriboga, el fiscal 100 sobre 100, archivó. Es importante que se reabran y se persiga este tipo de delitos donde lo que se hizo mayormente fue perjudicar al Estado ecuatoriano y perjudicar sobre todo a los cuentacorrentistas que utilizaron su dinero, las reservas del Banco Central ecuatoriano para prestarle al cambio o ponerle al cambio morocho, como quien diría, a Venezuela. Ese es un tema. Otro tema adicional o importante para nosotros también es que se persigan estos delitos conexos por los cuales también la justicia norteamericana está persiguiendo al ciudadano Alex Saab relacionados justamente al sistema Sucre, como es, por ejemplo, un delito electoral al haber recibido financiamiento de campaña con dineros, por decirlo menos, dudosos. Eso tendrá que explicar ya en su momento quien dirige el movimiento político. Pero más allá de ello, también es importante que vaya la justicia internacional, la justicia norteamericana, como usted conocerá, el día 3 de enero reanudará el juicio contra Alex Saab, perseguido por la justicia, justamente para tener este insumo importante también de nuestra parte. Lo mismo y lo propio hará Colombia, porque Colombia estuvo directamente relacionado. Y bueno, de Venezuela no esperamos mayor cosa, pero cumpliremos con nuestra obligación de entregar el informe a las autoridades allá también. Correcto, y no olvidemos también, ¿no? La parte, incluso se pueden iniciar indagaciones en lo tributario, ¿no? Y vamos a ver, pues el sistema financiero ecuatoriano, llámense los bancos privados también, qué papel, qué rol estuvieron dentro de los cánones del manejo transparente en lo que tiene que ver con eso. Eso ya le corresponde pues a la Fiscalía. Permítame, Ana Belén, justamente Henry Avelino tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo está, asambleísta? Un placer poder saludarla. El primer debate de la ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación ya se realizó. Usted ya acotó la fecha en la que se estaría retomando nuevamente el segundo debate. ¿Cuál es la posición de Ana Belén Cordero en torno a lo que se discute? Se han visto, ¿no? Justamente ese día que fue el primer debate en las afueras, habían grupos pro vida, grupos a favor, grupos en contra. Hubo algunas manifestaciones, ¿no?, de determinados grupos de la sociedad, pero su posición, más allá de la posición del partido, la posición personal de Ana Belén Cordero, ¿cómo va a votar usted y por qué en torno a esta ley? Mire, bueno, como usted bien me pregunta, es mi posición personal, no es la posición del partido ni del gobierno. Primero, yo creo que hay que ser fieles y respetuosos de la Constitución. La Constitución garantiza la vida desde la concepción. Y al garantizar la vida desde la concepción, aún por casos de violación, no es dable violentar ese derecho que existe en la Constitución de la protección del nasciturus desde la concepción o desde la fecundación, llamemos así, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo tema es que este proyecto de ley o este informe que llegó al Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia, en un acto irresponsable, lo entregó tal cual lo presentó la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional. Tuvo 5 meses y medio para trabajar y pulir los textos y cumplir con el mandato de la Corte Constitucional, que es establecer un tiempo
una temporalidad y establecer los requisitos como, por ejemplo, la objeción de conciencia que deben tener los médicos, los hospitales y las clínicas en poder negarse a practicar este tipo de procedimientos. La objeción de conciencia es un derecho constitucional. Aparentemente se inventan un derecho a abortar que no existe y ese es el que tiene primacía en la Constitución. Y otro tema adicional, mire, para que exista una violación debe existir un violador. Con lo cual no estoy diciendo que ya haya al menos una sentencia, pero por lo mínimo debe haber una denuncia. Porque ¿cómo podemos hablar entonces de una interrupción voluntaria del embarazo, que lo quieren dorar, se llama aborto? ¿Cómo puede haber un aborto por violación si no existe un violador? Entonces yo creo que lo mínimo que podemos hacer en niñas y adolescentes, que siempre se presume una violación. Ayer en la noche justamente estuve en la Comisión de Justicia debatiendo sobre el tema de la temporalidad para permitir este tipo de interrupciones del embarazo. Y hubo en algunos casos o en la mayoría de casos un consenso desde el momento en que el embrión tiene latidos y desde el momento en que el embrión tiene la capacidad de sentir. Esto es a las 5 o 6 semanas máximo. Pero hay otras posturas mucho más extremas que hablan de las 26 o las 28 semanas, cuando sabemos claramente que hay niños prematuros que nacen a esa edad de gestación y logran sobrevivir. De hecho, había una doctora, una ginecóloga colombiana, que dice que incluso a las 38 semanas a una niña le han practicado en Colombia abortos y bueno, no quiero ser más específica por respeto a quienes nos escuchan, pero mi postura concreta creo que ha quedado clara. Yo defiendo la vida desde la concepción y creo que debemos tratar como política pública estos casos muy duros de las niñas siendo violadas a veces en su entorno más cercano, ¿no? Sí, Ana Belén, usted acaba de mencionar una frase bastante importante, ¿no? Y aquí es donde en realidad en el tratamiento de leyes yo siempre he mantenido la posición de que los asambleístas deben de tener esa inclinación hacia las leyes, ¿no? Usted es abogada, conoce de esto y acaba de citar de que para que exista una violación tiene que existir un violador. Si en la mayoría de los casos, Ana Belén, asambleísta Ana Belén Cordero, ese violador es el padre, es el tío, es el cuñado, es el miembro de la familia, y lo que la familia menos hace en realidad es denunciar cuando conocen que el acto se ha dado dentro del círculo familiar y no lo denuncian allí. ¿Cómo se podría darle de alguna forma el tratamiento para que la gente no tenga miedo y denuncien a sus propios familiares cuando hay víctimas con daños irreparables dentro de la familia? Mire, yo siempre he creído que las leyes en general no siempre solucionan absolutamente todo, y esto se trata de un problema cultural o a veces incluso educativo. Por más que nosotros como Asamblea Nacional nos dediquemos a legislar, a poner, de hecho la Secretaría de Derechos Humanos está haciendo un gran papel en poner centros violeta cerca de varias poblaciones donde niñas, adolescentes y mujeres pueden sentirse seguras, pueden plantear una denuncia, pueden tener asistencia psicológica, médica, etcétera. Creo que esto va más allá. Y va más allá en el sentido de que la ley presume para niñas y adolescentes siempre en una relación sexual que existe una violación porque no hay conciencia, digamos, frontal de la que sí tiene una mujer adulta, digamos así, ¿no? Entonces, al presumir una violación no se necesita siempre una denuncia, sino que con tener el conocimiento de un vecino, de alguien cercano, digamos, podría tramitarse el proceso. Pero yo entiendo hacia dónde va su pregunta y creo que en ese sentido, como Estado, como política pública, debemos mantenernos más vigilantes en esos sectores más desprotegidos donde ocurren, que no es solo esos sectores, existen en todo sector, donde ocurren este tipo de situaciones lamentables que son niñas, son adolescentes, a veces violadas por un tío, por un papá, por un abuelo, por un primo o por un amigo cercano de la familia, y por respeto, entre comillas, a esa relación familiar o fraternal, no se hacen las denuncias, ¿no? Ya, ¿puede situarnos para finalizar en torno a al tratamiento de esta ley? ¿Qué fecha, recordarnos la fecha que nos dio al inicio, ¿no? El segundo debate, ¿para cuándo queda y cómo queda el cronograma en el debate de la ley? Entiendo que la Comisión de Justicia ha planteado este debate para la primera semana de febrero. Justamente están en estos momentos, le comento, tratando 3 temas en concreto. Ayer se trató el tema de la temporalidad. Hoy se va a tratar a las 8 de la mañana, de hecho tengo que intervenir, el tema de los requisitos que deben primar. Yo, por ejemplo, planteo un requisito que el médico haga un examen ginecológico, una ecografía, para determinar la edad de gestación,
porque es importante, si se va a poner un tiempo, tiene que tenerse claro y constar en el historial clínico juntamente con el informe, la edad de gestación y bueno, varios requisitos. Y luego se va a tratar el tema de la objeción de conciencia, que es muy importante para los médicos, clínicas y hospitales, tener el derecho de poder negarse a practicar ese tipo de procedimientos si así lo consideran. Entonces, una vez que se termine este debate, incluido la vacancia legislativa, entiendo yo que ellos elaborarán su informe y para la primera semana de febrero avanzaríamos con el debate en el Pleno. Importantísimo tener claro el cronograma, Ana Belén Cordero, claro. 7:25. Vamos a estar pendientes, porque como decíamos, el trabajo de las 15 comisiones especializadas se va a mantener. Así lo hemos podido auscultar, ¿no? Hemos conversado, Ana Belén, con congresistas de las distintas bancadas, de las diferentes comisiones, y así nos lo han hecho saber. Agradecerle por este tiempo, por orientarnos en estos temas tan importantes. Y todavía no le decimos feliz Navidad porque en los próximos días vamos a estar dialogando todavía. Siempre va a ser grato poder conversar con la... Encantada, un gusto. Buenos días. Buen día con la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.